Pues ya sábado, mis hermanos, sábado 11 de febrero del año 2023, llegamos al final de la quinta semana de tiempo ordinario y en este sábado celebramos una memoria libre que es Nuestra Señora de Lourdes. Es una fiesta mariana, entonces hoy, y celebramos también la jornada, dice aquí, es la Jornada Mundial del Enfermo. Entonces hoy los invito a que hagan una oración muy especial por los enfermos. Yo mis oraciones de hoy las encomiendo a todos los enfermos. Mi madre, que sigue todavía en cama, Dios la fortalece para que pase hasta que terminen esos 3 meses que tiene que estar ahí. Mi oración por ellos, por mis hermanas, en el grupo de liturgia de aquí de mi parroquia Jesús Divino Maestro, hay varias personas enfermas. Mi oración por ustedes, ya saben ustedes quiénes son. Y si tienen ustedes algún enfermo, pónganmelo aquí en los comentarios y yo especialmente oraré por ellos. Y en la celebración de la palabra que haga, bueno, y en las misas de este fin de semana los tendré presentes, y en la celebración de la palabra del próximo miércoles estaré pidiendo por todos sus enfermos también. Y pues hoy, bueno, en la primera lectura continuamos meditando el Génesis capítulo 3 versículos del 9 al 14. Y como les decía ayer, hoy nos presenta las consecuencias del pecado. Porque dice, empieza inmediatamente diciendo: y después de que el hombre y la mujer cometieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Recordemos que la Biblia está hecha en géneros literarios, y hay un género literario que se llama antropomorfismo, ya se los he mencionado. Esto significa que la Biblia pone actitudes o emociones o situaciones en Dios que corresponden a los hombres y no a Él. Pero es solamente para que podamos entender el mensaje, no hay que entender literalmente. Porque dice, Dios le preguntó: ¿dónde estás? Pues sabemos que Dios todo lo sabe, o sea, Dios sabe dónde está. Aquí es para que podamos meditar y entender. Fíjense, cuando hablamos del temor de Dios, mucha gente cree que eso significa tenerle miedo a Dios, y no es así. Al contrario, el santo temor de Dios es el temor de alejarnos de Él, el temor de perder su amistad. Y hoy se ve claramente aquí la diferencia, de que no es lo mismo el temor de Dios que el miedo a Dios. Cuando Dios dice: ¿dónde estás?, dice que Adán le responde: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea, el pecado hace que el hombre sea consciente del mal que hizo y tiene miedo a las consecuencias. Sabe que le falló a Dios. Y eso es hasta el día de hoy, mi hermano. Una persona que miente sabe que está mal. Una persona que roba, ¿a poco tú crees que una persona dice: ay, perdón, es que no sabía que estaba mal robar? Ay, perdón, es que no sabía que estaba mal asesinar a alguien. Perdón, no sabía que estaba mal secuestrar. O sea, no sabía que era malo engañar a mi mujer. Por favor, somos conscientes del pecado, somos conscientes de que el mal existe. Y aquí dice que tuvo miedo. Y a veces, por eso muchas veces la gente no va a la iglesia, la gente se aleja de las cosas de Dios, y luego conscientemente dice: no, es que yo no soy digno, o es que a mí no me importan. Pero lo que pasa es que realmente no se quiere presentar ante Él. En el fondo tiene miedo presentarse a Dios. Y eso también nos lleva a evadir la responsabilidad de nuestro pecado. Estarnos escondiendo es sacarle la vuelta al pecado. Por eso incluso cuando Dios le dice a Adán: entonces, ¿has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Vuelvo a lo mismo, Dios sabía. Es una pregunta retórica, no necesita una respuesta. Lo que necesita es una explicación. ¿Por qué lo hiciste? Y el hombre evade la responsabilidad. Dice: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto. Indirectamente también le echa culpa a Dios. La mujer que tú me diste por compañera, o sea, tú también estás involucrado. Esa es la naturaleza del pecado, cómo nos hace perder nuestra misma dignidad ante Dios. Y cuando Dios le dice a la mujer también evade la responsabilidad y le dice: la serpiente fue la que me hizo esto. El Señor entonces ahí empieza a decirle las consecuencias. Y fíjense qué interesante, porque primero al hombre le dice: maldito será el suelo, y que con fatigas vas a sacar del fruto para alimentarte. Y mucha gente dice: por eso el trabajo es malo, el trabajo Dios lo hizo como un castigo para el hombre. No es así, mis hermanos.
Dios antes de esto, Adán y Eva tenían todo lo necesario para comer, pero no era que a la hora del almuerzo Dios les dijera, aquí ya está en el plato para que almuercen. A la hora de la comida, aquí ya está su comida, ustedes nomás abra la boquita para darte de comer. No, 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 el hombre tenía que trabajar, tenía que ir y cortar los frutos, tenía que ir y prepararlos. Eva de alguna manera preparaban sus alimentos ellos, o sea, no se les daba por sí mismo, tenían que ir y hacer la recolección de las frutas. Y a lo mejor tenían un almacén donde iban poniendo, no sé, pero ya el trabajo ya existía, solamente que era menos fatigoso porque todo lo tenían a su disposición. Dios, después del pecado que tiene consecuencias, dice, ahora vas a trabajar con fruto. Pero Dios santifica el trabajo porque el mismo Jesús trabajó como carpintero. Entonces, olvidémonos de que el trabajo sea realmente un castigo. Fue una consecuencia, la manera como ibas a hacer su trabajo cambió a como lo hacías antes del pecado. Y a la mujer, pues obviamente, siguiendo la narración tal cual, todavía no tenía hijos, todavía no había estado embarazada, pero el Señor le dice, con fatiga vas a tener tus embarazos y con parto, con dolor vas a tener tu parto. O sea, eso es parte de lo que le dice a la mujer. Y a la serpiente le dice, pues, ¿se acuerdan? Bueno, no sé donde ustedes me estén viendo haya ese dicho, a veces por burlarse de que una persona ya está muy vieja, dice, no, tú ya estabas cuando las víboras andaban paradas, ¿verdad? Porque Dios le dice a la mujer, a la serpiente, serás maldita y te arrastrarás sobre tu vientre. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Dice, mientras tú tratas de morder su talón, su descendencia te aplastará la cabeza. Fíjense cómo ahí nos está diciendo ya cómo nosotros debemos de tener conciencia de que el mal existe, debemos de ser conscientes de cuando hemos caído en el pecado y tenemos que tener conscientes, dice, pondré entremistad entre ti y la mujer. O sea, no se está refiriendo simplemente entre la serpiente y Eva, se está refiriendo aquí entre toda la humanidad. Por eso la lucha contra el mal y contra el pecado no va a acabar hasta que termine nuestro paso en esta tierra. Pero también nos deja claro que la victoria no va a ser de la maldad, porque dice, su descendencia te aplastará la cabeza. O sea, Jesús va a vencer a ese último enemigo que es la muerte, y entonces ya podremos regresar al paraíso, porque fuimos expulsados del paraíso a través de Adán y Eva. Qué hermoso pasaje de la creación. Yo los invito a que vuelvan a leer estas lecturas de esta semana y que las mediten y que cada que vean, por eso la ecología es tan importante, respetar la creación de Dios, pero sobre todo respetar, sí, toda la naturaleza, respetar los animales, pero sobre todo respetar la vida y la integridad de nosotros como hermanos. Ver a la mujer como esa compañera y no, esos feminicidios deberían de no existir. Pero Dios quiere que nosotros seamos los que pongamos fin a ello. Y eso lo vamos a ver aquí en el pasaje de San Marcos, capítulo 8, primeros 10 versículos de este capítulo 8, donde nos presenta la versión de Marcos de la multiplicación de los panes. La Sagrada Escritura habla de una primera multiplicación de los panes y de una segunda multiplicación de los panes. Y los cuatro evangelistas hablan de este milagro con sus diferencias, pero vamos a ver que las diferencias en sí no deberían de ser importantes. Aquí lo primero importante es cómo vemos que Jesús siempre ve la necesidad de los demás y siempre se compadece de la necesidad de los demás. Vamos a analizar por partes este milagro. Primero, Jesús, siempre atento, ve una necesidad, ve un problema y siente compasión. Y le plantea a los discípulos el problema. Les dice, me da lástima esta gente, ya lleva 3 días conmigo y no tienen que comer. Para mí es importante aclarar, las traducciones a veces no corresponden tal cual al idioma original, pero aquí dice, me da lástima esta gente. Yo siempre he pensado que es mejor traducción, me da compasión. Jesús no siente lástima. Sentir lástima es nada más decir pobrecito. Sentir compasión es hacer propia la necesidad del otro y ayudar a satisfacer esa necesidad. Entonces, primero, Jesús plantea el problema. La gente ya tiene 3 días, no ha comido, y si los mando a comer no van a conseguir. Los discípulos
reciben ese problema y lo que hacen es presentar las dificultades para resolver ese problema. Dicen los discípulos, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para esta gente? O sea, se fijan qué importante es que donde los discípulos ven un problema, Dios ve una oportunidad. Dios ve una oportunidad para hacer presente su milagro, para hacer presente su mano en nuestra vida. Cuando tú tengas un problema, haz nos está mostrando aquí Jesús. Primero hay que presentar el problema. Sí, a lo mejor hay que ver qué dificultades, cuáles son los obstáculos que vamos a tener. Pero enseguida es con qué medios contamos para solucionar este problema. Jesús les dice, ¿cuántos panes tienen? O sea, ¿con qué cuentas? ¿Qué medios tienes a tu alcance para resolver ese problema? Y ya veremos si esos medios son suficientes, porque aquí en esta versión de Marcos dice que ellos dijeron que hay 7 panes. Entonces, oye, es que los medios que tengo son muy pocos. Ponlos en manos de Dios. En manos de Dios, lo poco se vuelve mucho. Entonces, después de que ya hizo Jesús todo esto, planteó el problema, escuchó las objeciones de sus discípulos, preguntó con qué medios se cuentan, tomó esos medios y hace él el milagro. Con eso le da de comer a toda la gente. Pero en la misma solución del problema hace que participen los discípulos. O sea, Jesús puede haber dicho, ok, aviento los panes al aire y a todo mundo le va a caer un pan y ese va a ser el milagro. En el aire se multiplican los panes y a todo mundo le va a caer un pan. Pero no, Jesús quiere que también tú participes. Jesús puede resolver el problema que tú tienes, pero mira, así. Pero Jesús te quiere dar los medios para que tú lo hagas. Por eso aquí les dice a los apóstoles que organicen a la gente, que lo sienten y que vayan y que les repartan la comida. Y que al final recojan los sobrantes y los tengan. Entonces, es interesante, por eso les digo, volver a leer los pasajes, meditarlos y ver cómo lo podemos aplicar en nuestra vida. Porque Jesús vuelve, fíjense, aquí vamos a decir nada más como observación, porque al final de cuentas no son importantes a veces los datos numéricos que presentan. Porque aquí, en esta versión de Mateo y en el de Lucas y en el de Marcos, que es la que vimos aquí, nos presenta que hay 7 panes y unos cuantos pescados. Ese es el dato que dan ellos dos. En cambio, Lucas y Juan dice que hay 5 panes y 2 peces. O sea, ¿qué importa cuántos? Lo que importa es que lo poco que tengas, lo pongas en manos de Dios. Y luego dice, ¿cuántos sobrantes? Aquí Marcos dice que hubo 7, se llenaron 7 canastos con sobrantes. Los otros 3 evangelistas dicen que son 12 y hablamos de las 12 tribus de Israel. Y además dice cuántas personas fueron alimentadas. Marcos dice que eran unos 4,000. Los otros evangelistas dicen que eran 5,000 sin contar mujeres y niños. Pero aquí lo importante es que se hizo el milagro y que Jesús quiere seguir haciendo el milagro de la multiplicación de los panes hoy. Quiere que todos los pobres tengan un plato en su mesa. Y para eso nosotros tenemos que ser las manos de Jesús. En muchas parroquias, en mi parroquia, el primer domingo de mes es Día de la Caridad. Y yo siempre les digo, nadie es tan pobre que no pueda sacar algo de su despensa para llevarlo a armar despensas para llevarlas a aquellas personas que más lo necesitan. Estamos ayudando al Señor a que siga haciendo la multiplicación de los panes. Nosotros a veces tenemos la venta de alimentos en mi parroquia y yo a veces les digo ahí a la gente, ok, a lo mejor ahorita se van a ir a comer a un restaurante. Bueno, pueden ir a comprar un taquito, una orden de taquitos o algo de alimento de lo que la parroquia está vendiendo. Y de esa manera ayudas a la parroquia en sus necesidades. Y antes en el camino, siempre te vas a encontrar en un crucero personas pidiendo, les puedes dar ese alimento que compraste. Y así estás haciendo 2 obras de caridad. Ayudas a tu parroquia y también a alguien necesitado. Pero no puedo dejar de hablar de la Eucaristía, mis hermanos, porque la multiplicación de los panes, Dios no solamente te alimenta de ese tipo de pan, Dios te alimenta con su propio cuerpo y su sangre. Y es interesante cómo esos sobrantes, en la Eucaristía dominical siempre sobran hostias consagradas, porque siempre hay suficiente. Dios siempre tiene lo suficiente para todos, pero lamentablemente también sobran, porque no toda la gente comulga. No toda la gente se levanta a acercarse y por eso hay mucho más sobrantes.
Qué bueno fuera. Yo quisiera que todos, oye, es que será un problema si todos comulgaran porque se haría la misa muy larga. Podemos poner 5, 10, 15, 20 ministros a que den la comunión. Qué bueno que le demos ese problema al sacerdote. Oye, cada vez es más gente la que comulga y necesitamos más ministros. Qué bueno, porque eso sería que todos queremos alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Mi hermano, pues ya me alargué un poquito en este video, pero era importante todo lo que te acabo de decir. Y te invito a que ya vayas en la tarde a la misa de precepto dominical o que vayas mañana a la misa. Es importante el mensaje que Dios tiene para ti, porque lo más importante que quiere decirte es que te ama y que quiere estar contigo no solamente en este día y en esta vida, sino en la eternidad, y por eso te pone los medios necesarios. Gracias por estar conmigo, mi hermano. Suscríbete si no lo has hecho, regálame un like, comparte este video y juntos vamos a seguir inundando al mundo con el amor de Dios. Te mando un fuerte abrazo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Saludos para ti y para toda tu familia. Recuerda, ponme si tienes algún familiar enfermo, anótalo en los comentarios y estaré orando por ustedes. Un fuerte abrazo.